Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. A ver, vamos a ir a revisar las siguientes cartas, ¿no? La semana pasada empezamos a ver los individuos y dentro de los individuos vimos, vimos la carta de generación, regresión y selección. Sí, como síntesis tendríamos que la carta de generación corresponde al principio masculino, la carta de regresión al principio femenino y la de selección como elemento neutro, ¿no? Entonces, ese es como lo activo, pasivo y neutro, ¿no? Sí, Sí, hoy vamos a revisar la carta 4, la de la inestabilidad. la de la inestabilidad. La carta de la inestabilidad es muy interesante, esta inestabilidad, ¿sí? La inestabilidad tenemos en el plano cósmico, tenemos a Júpiter, ¿sí? A Júpiter o Zeus en los griegos, ¿no? En el, en el plano psíquico tenemos al centro emotivo y en el plano material tenemos al nitro, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito eso, ¿sí? Les voy a compartir el texto, déjenme ver, le he cerrado. A ver, la inestabilidad. Algo que me parece importante de esta carta es darnos cuenta que la inestabilidad es el principio de la evolución, digamos, ¿no? Porque a partir de la inestabilidad se logra evolucionar. Sin inestabilidad no hay evolución, no hay cambio, ¿sí? Entonces es fundamental ese tema de, de la inestabilidad. Entonces vamos a ver la carta, ¿sí? Le voy a compartir. Ya. En la medida interna se dice, sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio abierto, amplio y vacío como una plataforma que lleva el nombre de el espacio abierto de energía. Entonces no habla mucho de la inestabilidad, en realidad no dice nada, dice que de ahí tú pasas por la volubilidad, que es como cambiante, ¿no? Pero, como les decía, la inestabilidad involucra ese momento en que empezamos a darnos cuenta que nada es estable, que todo es cambiante. Es como fíjense que en generación, que es la morada anterior, ¿sí? En el árbol, generación corresponde a la vigilia ordinaria, ¿no es cierto? ¿Sí? A un nivel de conciencia que hasta el momento como humanidad hemos alcanzado. Niveles más altos de conciencia todavía no hemos llegado, pero sí hay momentos en que uno vislumbra algo más, ¿sí? Logra ver algo más. Y ese algo más que uno logra divisar es justamente ya el inicio de un despertar de la conciencia. Que pueden ser simplemente experiencias, no quiere decir que porque hayamos tenido ese tipo de experiencias hayamos despertado, ¿no? Hay diversas experiencias que hemos tenido y creo que a todos nos ha pasado experiencias de alguna lucidez, ¿sí? Especial. Y justamente lo interesante del estado de inestabilidad es el principio justamente de la evolución. Gracias a la inestabilidad uno logra ver algo más, divisar algo más.
que nada es estable, por ejemplo. Sí, aunque es curioso, porque uno siempre anda buscando la estabilidad, ¿no? Pero lo inestable es realmente porque lo único permanente es el cambio, ¿no? Y en ese cambio siempre hay inestabilidad. Bueno, entonces, eso con respecto a la carta. Ahora vamos viendo en los diferentes planos. ¿Puedo hacer pregunta? Claro, claro, siempre. Venga, gracias. A ver, para mí es importante lo que estás diciendo, digamos, porque yo tengo la tendencia eh, cultural a ver la estabilidad como si fuera un plano normal, ¿no? Y la inestabilidad como momentos. Viste que a veces, ay, las cosas no salen, ay, que esto sí. Entonces, como hitos, o sea, como que la forma mental es como decir, sí, la vida es estable con momentos de inestabilidad. Ahora, lo que estás diciendo a mí me sirve. Estás diciendo que la inestabilidad es lo permanente, como si el cambio fuera lo permanente y como que de alguna manera uno, como que uno no lo asume, una cosa así, ¿no? Bueno, esa es mi interpretación porque a mí eso me da herramientas de trabajo. A ver, está relacionado esto de la estabilidad, yo lo veo así al menos, con nuestra forma mental, ¿sí? Y nuestra forma mental va creando ciertas circunstancias que nos permiten operar en el mundo. Entonces, un modo que tiene la conciencia es a tratar de, por ejemplo, simplificar todo, ¿no? ¿Sí? Claro. La misma búsqueda de la ciencia de buscar patrones, y es algo común en los seres humanos también buscar patrones para poder entender y tratar de encasillar las cosas, pero no quiere decir que las cosas sean así. No sé si me explico. O Sí, sea, lo que uno percibe de las cosas del mundo no es el mundo ni las cosas, es como uno lo percibe. Entonces, la inestabilidad justamente es una situación en donde es difícil poder percibir las cosas, ¿no? Porque está cambiando. Cuando algo está cambiando, es difícil poder percibirlo. Es más fácil cuando está quieto, ¿sí? Entonces, es un modo que tenemos para entender el mundo y uno siempre busca la estabilidad y es cierto y está bien, pero lo interesante es ver que en esos momentos de inestabilidad interna, donde se producen los cambios. Entonces, si uno logra ver eso y que en realidad todo es inestable, que no lo podemos ver. Por ejemplo, ahora mismo en nosotros están muriendo células y naciendo nuevas. No logramos percibir eso. No logramos ver los cambios. O sea, yo me veo igual que ayer y que anteayer. Tal vez no me veo igual que hace 10 años, ¿sí? Es más perceptible pero todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Todo el tiempo hay cambio. Entonces es una forma que tenemos mental para poder entender el mundo. Eso de ver las sí, cosas de manera más configurada, ¿no? Eso, entonces en relación a los estados internos, este momento de inestabilidad es un momento en el cual se empieza a ver un cambio más profundo. El poder percibir esa inestabilidad y poder entender que ahí está el cambio. No me refiero al cambio, a esa volubilidad que uno puede tener un tanto a veces, que hoy estoy de buen ánimo y mañana de mal ánimo y no sé qué, esos cambios tan bruscos de emocionales, no tanto en ese sentido, sino más bien en lograr comprender que para poder cambiar tenemos que inestabilizarnos, tenemos que mover algo, mover el piso, ¿no? ¿Sí? Y eso es importante, eso es lo importante, me parece. Sí, no sé si hay algún comentario, alguna cosa que, bueno, estamos. Entonces, continuemos con lo de la lectura, ¿no? A ver, o empecemos con la lectura.
Aunque acá decimos, la inestabilidad es un estado evolutivo. Solo al tomar conciencia de la inestabilidad se puede evolucionar a otros estados. En situaciones de una ilusoria estabilidad viene el anquilosamiento y por lo tanto un retroceso en el proceso. Esta inestabilidad representa un estado en que se tiene experiencias importantes de conexión profunda con otros espacios mentales, y en el que el yo, en esos momentos, queda suspendido, es decir, experiencias místicas de comunión con todo. Sobre lo dicho aquí y en relación con el plano mitológico y cósmico, tenemos a Júpiter o Zeus. A Júpiter de los romanos y Zeus de los griegos, ¿no? Respectivamente, y que es el dios de dioses. El mito nos cuenta que su padre Cronos, al escuchar el vaticinio que sería depuesto por uno de sus hijos, se los devoraba en cuanto nacía. El relato dice que Rea dio a luz a Zeus, su último hijo, en una cueva y que para librarlo de su cruel padre le entregó a Curetes y a las ninfas Adrastea e Ida para que lo críe. Rea, completando el engaño, envolvió una piedra con pañales y se le dio a Cronos para que se lo trague, como si fuera el recién nacido. Cuando Zeus creció, con una bebida hizo que Cronos vomitara la piedra y a los demás hermanos. Entonces Zeus, ayudado por sus hermanos, inició lo que se llamó la Guerra de Titanes. Los titanes son los primeros dioses que fueron comandados justamente por Cronos, ¿no? Acuérdense que Cronos, en cambio Cronos, cercenó el miembro viril de Urano y de esa manera surgió el universo, ¿sí? Entonces, Cronos es una representación mitológica muy interesante con respecto a todo lo que es el tiempo, ¿no? Y el hecho de que Cronos se devoraba a sus hijos tiene una connotación bastante fuerte en relación a toda esa forma que se tiene con respecto al tiempo, ¿no? El tiempo va pasando y que nos acerca la muerte y todo el tema ese, ¿no? Todo ese tema que tiene que ver con la correntada del tiempo, ¿sí? Y que justamente es curioso cómo Zeus, en cambio, representa es hijo del tiempo a la final Zeus, ¿no? Es el hijo del tiempo, pero también simboliza ese rompimiento con lo establecido, ¿sí? Bueno, Pero ¿ah? no viene, pero después, en la historia, si yo me acuerdo que hay un titán que se llamaba Prometeo, Ajá, que es el que nos va a dar el fuego después. claro. O sea que el Zeus ahora es un encanto, pero después no. Bueno, así son los dioses. Claro, claro, claro. Hay toda No, fue una. un lapsus. Oh, sí, ¿no? Es interesante esa historia, ¿no? Y luego le castiga, Zeus le castiga y le ponen ¿cómo se llama el monte ese? Se me fue. Bueno, le pone ahí a Prometea y se le comía todos los días el hígado, ¿no? Bueno, es muy interesante todo cómo se arman los mitos, ¿no? Sí, y justamente ese es como el hecho de la gran, de que por qué tenemos conciencia, de dónde surge eso, ¿no? De ahí surge un poco el mito de Prometeo, que está justamente relacionado con el fuego, curiosamente, ¿no? Sí. Bueno, Cronos fue depuesto y Zeus ocupa su lugar. La lucha entre titanes y cronidas representa la superación de lo viejo por lo nuevo. Zeus simboliza también el estado gaseoso, como principio de dispersión y de un aparente desorden, sin una forma definida. ¿Sí? Fíjense en que el, el estado gaseoso también es como bastante cambiante, ¿no? Es impredecible un poco, es bastante inestable.
el estado gaseoso. Bueno, eso con respecto a Zeus. Y efectivamente, como bien, hay diferentes historias con respecto a Zeus, hay diferentes miradas también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los mitos surgen en diferentes lugares, pueblos, y se van alimentando entre ellos, ¿no? ¿Sí? Surgen en el seno de los pueblos y van cambiando, como como el Dios de la Biblia, por ejemplo, un Dios de la Biblia del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro, ¿sí? Es porque justamente también va cambiando la configuración de la gente y cómo va cambiando. Y también hay que ver qué es aquello de los mitos que nos sirve y qué es aquello que no nos sirve. Desterrar lo que nos sirve y afianzar aquello que nos sirve en nuestro proceso, ¿no? Bueno, en el plano psíquico tenemos al centro emotivo, representado por las relaciones de adhesión o rechazo, lo que permite acercar el placer y alejar el dolor. El centro emotivo permite establecer las relaciones entre los seres humanos, la empatía, la apatía o la antipatía frente a las personas, las situaciones o las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que en el plano cósmico tenemos a Júpiter, a Zeus, ¿sí? En el plano psíquico tenemos al emotivo, el centro emotivo, y en el material encontramos el nitro o la sal de nitro, es el nitrato de potasio, conocido como salitre, que resulta míticamente de la fertilización de Júpiter o Zeus sobre la Tierra. ¿Sí? Hay toda esa visión de ese Zeus muy prolífero sexualmente de sus hijos, pero hay que tomar en cuenta todos estos relatos desde un punto, no desde el punto de vista sexual como lo concebimos, sino más bien de esa unión de diversos aspectos, ¿no? Sí, de diversos aspectos que se da entre los planos más altos y los planos más bajos, ¿sí? Bueno, es curioso porque esto del salitre, como nos quedó míticamente la fertilización de Júpiter y Zeus sobre la Tierra, de ahí que en uno de los procedimientos los alquimistas recogen el rocío de la mañana de primavera para obtener la sal de nitro. Entonces, los alquimistas colocaban en los meses de mayo, junio, sí, justamente, bueno, desde en la primavera, ¿no? Hasta que llegue al finalizar la primavera. O sea, desde, desde Aries, empezando desde Aries, Tauro y Géminis, en ese periodo, los alquimistas en Europa recogían el rocío, ¿sí? Y el rocío, como está muy pegadito a la tierra, tiene dentro del rocío, de las gotas de rocío, tiene la sal de nitro, ¿sí? El salitre. Y de ahí sacaban para hacer diversos tipos de limpiezas, ¿sí? Y cosas en los procesos alquímicos, ¿no? En nuestra disciplina me parece que corresponde, a ver, déjeme ver si recuerdo a qué paso. Me parece que es el paso 9, donde se hacen los lavados, ¿sí? Entonces, justamente en la antigüedad recogían el rocío en unas sábanas y luego lo exprimían. Y de esa manera, se supone que eso era míticamente, era un influjo desde Júpiter hacia la Tierra, ¿sí? Era como el semen de Júpiter, más o menos, la sal de nitro. Bueno, para Fulcanelli, el nitro es uno de los componentes del fuego secreto de los alquimistas. También tenemos al estaño, porque tenemos al nitro por la vía húmeda y al estaño por la vía seca. Los antiguos alquimistas tenían dos vías, la vía seca y la vía húmeda. La nuestra es una mezcla de las dos, nuestra disciplina, es una mezcla de la vía seca y de la vía húmeda, porque la vía seca parte con metales, con fundición de metales, en cambio la vía húmeda parte con el azufre y el mercurio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el estaño es parte de la vía seca, ¿sí?
Bueno, también tenemos al estaño, un elemento que en la disciplina material es un indicador y testigo del proceso de fuego de rueda. Acuérdense que en un momento del proceso, bueno, no sé si acuérdense, pero los que conocen, se pone a dos testigos, ¿no? El estaño y el plomo, ¿no? Entonces, tiene que ser el fuego lo suficientemente fuerte para derretir al estaño, pero no al plomo. Entonces, tiene que ser una temperatura entre el punto de fusión del estaño y del plomo. Y justamente, curiosamente, el estaño representa a Júpiter, a Zeus, que en este caso representa la flexibilidad. Y por el otro lado está a Cronos o Saturno como el otro elemento de lo rígido, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que estar ni tan blanda ni tan rígida, ¿no? Ahí entre los dos. Es como buscando el equilibrio, ¿no? Ya. Muy- Cuando dices testigo, el testigo en la disciplina alquímica significa algo que aparece y da testimonio de algo que se Mm, muestra. A No, ver, se denomina testigo porque está ahí presente, ¿no? O sea, ok, se coloca en el proceso, se coloca dentro del balón, está la sal, ¿no? ¿Sí? Con mm, diferentes ácidos. Y está el fuego. Con el fuego de rueda se refiere a un fuego cíclico que va aumentando poco a poco en su temperatura, ¿sí? Hasta llegar a una temperatura determinada. Entonces, se coloca junto ahí en el fuego a un pedacito de estaño y otro de plomo. Entonces, se mantiene subiendo la temperatura hasta que el estaño se funda. Se funda el estaño y ahí se queda ahí la temperatura, no se sigue aumentando, ¿sí? Entonces dice estaño porque están ahí presentes, el estaño y el plomo, ¿sí? ok, Entonces tiene que fundirse el estaño, pero no el plomo. Si se funde el plomo, ya se pasó la temperatura. Entonces, ya, por eso los testigos, ¿no? Y que ya. también representan ese tema del equilibrio, de buscar un equilibrio entre dos puntos, ¿sí? Por eso se llama testigo, ¿no? Testigo del proceso de fuego de rueda, pues pone un límite inferior en la temperatura necesaria. En el fuego de rueda tenemos dos testigos que indican dos condiciones opuestas: la severidad de Saturno, el plomo, y la comprensión de Júpiter, el estaño, indicando la temperatura adecuada, la templanza, como el equilibrio. Entonces es interesante también que en este momento de inestabilidad uno tiene que tratar de buscar igual el equilibrio, ¿sí? Es curioso, ¿no? Para en ese camino de la volubilidad no irse por ninguno de los dos extremos que se presentan, porque esa inestabilidad da eso, da como esa situación de extremo de un lado a otro, y tendemos a irnos a uno de los dos lados. Y ahí caemos justamente por la fatalidad, ¿no? ¿Sí? No llegamos al espacio abierto de energía. Acuérdense, en el árbol está la fatalidad acá, ¿no? No llegamos a esa morada y caemos. O estamos en ese y caemos, ¿no? Por justamente no lograr ese equilibrio. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta carta? Bueno, luego vamos a ver cómo vamos interpretando esto, pero la idea es que tengamos más o menos presente lo que es cada uno de los elementos para luego, cuando hagamos la lectura, veamos cómo se relacionan o cómo se puede ir asociando, ¿no? ¿Sí? Eso es importante saber que cuando hacemos la lectura, trabajamos justamente por la vía asociativa, como, como en la interpretación de sueños o como en una transferencia, como en una experiencia guiada, ¿sí? Eso. ¿Tenemos alguna pregunta o pasamos? Continuamos. O aprovechemos un minutito para saludar a quienes están por acá. Ah, ¿qué tal? Hola Vicky, hola Tino. Hola, saludos a todos. Marcelo, Hola Melissa por Melissa. acá. Sí, sí. Sí, saludos a todos y a todos. Gracias, Marcelo. Vicky, Oscar, Ana, Déjame un segundito. Alicia, ¿no? Hola, hola.
Bueno, discúlpeme una llamada. Bueno, entonces estamos, ¿no? Vamos a la siguiente carta, desplazamiento, desvío. Curiosamente, esta carta es de la única carta que Silo ha dicho algo, ¿no? Algo más. Y es curioso porque eh, cuando yo empecé haciendo este trabajo, digamos, un poco de manera medio arbitraria e intuitiva, ¿no? Entonces, intuitivamente iba viendo las relaciones que tenían los diferentes elementos, ese tipo de cosas. Pero resulta que cuando llegué a Mendoza, ahí me dieron la interpretación que hacía Silo de la carta 5, de esta carta, de desplazamiento desvío. Y es hermosa, ya les voy a pasar al chat ese documento si es que no lo tienen, ¿no? De la charla que da Silo acerca de esta carta, ¿no? De la carta desplazamiento desvío, ¿sí? Que esta es como a ver, no me veo. Si estoy indicando bien, a ver, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Esta es la carta de desplazamiento desvío, ¿sí? En el plano cósmico tenemos a Mercurio, al dios Mercurio, al mensajero de los dioses, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz y en el plano material al elemento Mercurio, ¿sí? Entonces, esta es la carta de desplazamiento desvío. El desplazamiento o desvío, veamos qué dice primero en la mirada interna. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso, al que se llama morada del desvío, desplazamiento o desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución que te lleva a la generación, o tomas el del resentimiento que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás planteado frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que no habiendo logrado superarse, cortan allí sus posibilidades. Fíjese que en esta morada, la morada de desplazamiento, desvío, sí se ubica en el árbol, ¿no? Tenemos vitalidad, de ahí subimos a regresión, de regresión vamos a tendencia, de tendencia por la vía de la frustración llegamos a la morada del desplazamiento, desvío. Este es un momento de mucha movilidad, ¿sí? Entonces, o bien por todas esas frustraciones que hemos tenido, nos resentimos y caemos, o nos resolvemos ascender. Entonces, un desvío es caer por el resentimiento, porque uno se resiente, porque justamente todo ese trajinar de frustraciones que va trayendo el camino, uno se resiente con uno, se resiente con los otros, se resiente con la situación y desciende. Y desciende hacia la regresión, ¿sí? En cambio, si uno toma la resolución del ascenso, avanza, ¿sí? Bueno, el desplazamiento es íntimamente relacionado con un cambio en la posición, con la movilidad interna que se produce cuando tomamos la resolución de una modificación de las condiciones internas ante las frustraciones y el fracaso. Pero por el otro lado, si no resolvemos las frustraciones y no asumimos nuestros fracasos, buscamos culpables, nos resentimos y descendemos. El fracaso en la sociedad actual es considerado como algo indeseable, porque está opuesto a la cultura del éxito, donde supuestamente el mundo está hecho para los triunfadores. El éxito es parte funcional del sistema, que sin importar el bienestar del conjunto, nos hace creer que lo único válido es alcanzarlo, lo que se consigue con una buena motivación y autoestima, sin aclarar la motivación de para qué o el leitmotiv. La única motivación válida dentro del sistema es ser funcional a este,
sin importar lo que cada uno quiere para su vida. Bueno, vamos viendo lo de la interpretación de la carta, ¿sí? Tenemos que en el plano cósmico está Mercurio o Hermes de los griegos, que es el mensajero de los dioses, el heraldo de los inmortales, el de los pies ligeros. Lo que voy a leer ahora es de decirlo, ¿no? Se dice que el olímpico Zeus, habiendo tenido en vista la creación del ser humano y los problemas que este ser podría plantearle, tuvo que meditar acerca de las prevenciones adecuadas al equilibrio de todos los sistemas. En esas meditaciones, los problemas más graves estaban relacionados evidentemente con las futuras relaciones de ese ser con los dioses. Y esto era así, pues esta nueva especie que habría de poblar la tierra tendría en sí misma la chispa divina o el espíritu divino. ¿Y qué especie? Dijo Zeus, sonriendo misteriosamente. Con estas cavilaciones nuestro Zeus se encontró de pronto en medio del espacio infinito, entre las nebulosas y las constelaciones, desandando paso a paso uno de los rincones más alejados de la Vía Láctea, contemplando el espectáculo de miriadas de estrellas latiendo con pulso firme y acompasado. A fin de completar la creación, se dijo, es necesario crear un mensajero adecuado entre el ser humano y los dioses. Así es que de pronto, en su paseo estelar, atisbó un pequeño grupo de 7 estrellas titilando en medio de la constelación de Tauro. Entre ellas, la más grande y mayor del grupo parecía proteger a las demás como una hermana cuidadosa. Eran las Pléyades, hijas de Atlas y la estrella mayor, la ninfa Maya. Nótese, de paso, que las Pléyades servían en la antigüedad como guía de los navegantes. Son las estrellas que nosotros conocemos como las 7 cabritas y que aparecen hacia el norte apenas puesta el sol. Bueno, eso desde el hemisferio sur, ¿no? Supo entonces, porque se lo ve hacia el norte, ¿no? Las 7 cabritas forman parte de la constelación. Bueno, están las Pléyades, ¿sí? Sí, en la constelación de Tauro, sí, justamente. Supo entonces Zeus que Maya habría de ser madre para dar existencia a este divino mensajero. Curiosamente, Maya en sánscrito significa ilusión. Cuando un Hermes era un niño, se escapó y fue en búsqueda de aventuras, de mucha habilidad y perspicacia. Su mirada es capaz de ver las intenciones debajo de las palabras, teniendo la capacidad de dar y de quitar. Es un dios guía de los caminantes y las encrucijadas, de la transformación y del espíritu alegre. Esta carta también, desde su plano cósmico, representa el estado líquido, de fluidez y continuidad. En el plano psíquico, tenemos al centro motriz, encargado del movimiento. Acuérdense que Mercurio, ¿sí? El de los pies ligeros, o Hermes, el de los pies ligeros, es del movimiento, ¿no? Por eso en el plano psíquico tenemos al centro motriz, encargado del movimiento y de sus hábitos, de los reflejos condicionados e incondicionados, que permiten desplazarse en el espacio, reflejando en relación a la tensión y la relajación. En el plano material tenemos el caduceo de Mercurio, representando además al elemento Mercurio, en su característica de movilidad y como elemento femenino fundamental en el inicio de la obra, ¿sí? Porque en el plano material tenemos al Mercurio. Mercurio es el elemento femenino, además es el Mercurio que está en estado líquido, ¿no? ¿Sí? Representa la movilidad, todo esto, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz y en el plano cósmico tenemos a Mercurio o Hermes, ¿sí? El mensajero de los dioses. El de los pies ligeros
el de la movilidad. Y eso, entonces les decía también que en esta morada del desplazamiento desvío, es un momento en que rápidamente debemos tomar la resolución de avanzar, porque si nos dejamos llevar por darle mucha cabeza al asunto, ¿sí? Caemos por el resentimiento, nos resentimos porque justamente la frustración, el camino del fracaso y la frustración es un momento en que o bien ese fracaso y esa frustración lo llevamos hacia la resolución o no lo sentimos, ¿no? ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, inquietud, o quieren que leer toda la carta, el documento de Silo sobre desplazamiento desvío. Déjenme ver si lo encuentro por acá. No, no lo encuentro en este momento. Ya les voy a buscar y les voy a pasar, ¿no? Y Marcelo, Sí, como hace referencia de que esta es una de las pocas cartas, o casi la única en la es la única que el negro ha explicado la carta, ¿no? que sí lo hace especial de ese significado que le dé. Eh, no sé si sea por algo especial a esta carta o porque es la única el único registro que queda. A lo mejor es el único registro, no hay registro de otra carta, pero no lo sé realmente, ¿no? Pero es de lo que sé la única que existe, ¿no? Como explicación de una de las cartas. Sí, es verdad que siempre van apareciendo documentos o grabaciones Claro, o claro, sí. recuperaciones Sí, sí, sí. antiguos Y también hay documentos y- que son poco fiables, ¿no? En este caso sí es fiable, está incluyendo está la fecha, está el nombre y todo, ¿no? En el documento. Bueno, pasemos a la siguiente carta, luego les paso el documento, ¿sí? Vamos a la tendencia, Perdón, ¿sí? quería hacer un comentario. Me parece que es una carta fundamental en el movimiento del árbol de desplazamiento porque es la que nos va a dar la posibilidad evolutiva. La, la carta de desplazamiento es la que nos lleva a generación y desde ahí ya es otra la situación de la conciencia. Por eso yo creo que bueno, le dio cierta importancia o lo describió o lo que sea, pero es como fundamental para moverse en el árbol. Bueno, sí, es una morada por la que todos hemos pasado, ¿no? Claro, pasamos todo el tiempo por ahí, pero es la morada que define el descenso o el ascenso. Bueno, sí, sí es verdad, ¿no? Es el momento o bien, como, tienes razón, es como todo el tema que se ha hablado acerca del tema del resentimiento, que se habla mucho, ¿no? Sí, Claro, sí, 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 justamente. Me parece que es adecuada tu observación. Pero bueno, es la única que tenemos como explicación, ¿no? Vamos a la carta de tendencia. Fíjese que en el árbol tenemos, como les había dicho, tenemos vitalidad, subimos por la muerte hacia regresión, regresión subimos por el arrepentimiento o el remordimiento hacia la morada de la tendencia, ¿sí? Y de ahí o descendemos por la conservación o avanzamos por la frustración, ¿no? Bueno, la tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones.
donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene. Es un espacio de aparente comodidad. ¿Qué es lo que hace intentar quedarnos en ese estado? Todas las formas aprendidas y comportamientos repetitivos o habituales son parte de la tendencia, propios de la mecanicidad de nuestros actos. Entonces, los hábitos tienen una cosa bien interesante, bien, por un lado, posibilitario, porque los hábitos nos permiten ahorrar energía, ¿sí? Cuando uno toma un hábito, ya no tiene que estar pensando en lo que tiene que hacer, simplemente lo hace habitualmente, ¿sí? Un hábito es algo en donde no gastamos mayor cantidad de energía, ¿sí? Para levantarnos, tomar un baño, no tomamos mayor energía. Pero si tendríamos que acordarnos, que tengo que bañarme, no sé qué, sería otra cosa, sería un desgaste, ¿no? Tener que bañarse, tener que ir a comer, tener que ir a dormir, sería mucho desgaste cuando no hay un hábito en eso, ¿no? Como muchas cosas que tenemos. Los hábitos nos permiten ahorrar energía, pero también cuando tenemos malos hábitos, digamos, eso también no nos permite avanzar. Entonces es importante lograr, por un lado, tener hábitos que nos ahorren energía, pero también esa energía libre llevarlas a otro tipo de trabajos, ¿sí? Porque si no se lleva esa energía que tenemos libre a otro tipo de trabajos, esa energía libre se pierde, ¿sí? Se pierde de diferentes formas. Entonces es importante eso. Y justamente la tendencia es aquella que justamente los hábitos nos llevan a ciertas formas repetitivas en donde no avanzamos, ¿sí? Y como no avanzamos, caemos por la vía de la conservación hacia nuevamente la vitalidad, ¿sí? Entonces, vamos viendo a la carta, estoy viendo la carta. ¿Dónde está? Acá, tendencia, esta es la tendencia, ¿no? Bueno, en el plano cósmico tenemos a Venus, ¿sí? Tenemos a Venus entre los romanos y Afrodita entre los griegos. Se cuenta que Cronos, luego de cercenar los genitales de Urano, los lanzó a la aventura por detrás, y de la sangre vertida sobre la espuma en las olas del mar, nació la hermosa Venus, la Afrodita de los griegos, que salió del mar en plena primavera y ante cuyas pisadas aparecía el verde prado, mientras alrededor bellas flores adornaban su caminar. Venus, la diosa de las relaciones íntimas, permite la unión de lo masculino y lo femenino, de dar origen a lo nuevo, de donde germina la vida en toda su belleza y esplendor. Pero por otro lado, también representa la inercia, el apego al placer y la mecanicidad, ¿sí? Entonces es Venus, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro sexual, el colector y distribuidor de energía, que moviliza toda la energía psicofísica que puede estar focalizada en un determinado centro y difundida en los diversos centros. Recordemos que los centros permiten el flujo energético del movimiento. Centro motriz, la emoción, centro emotivo o el pensamiento, centro intelectual. Si no está bien coordinada el tema dentro de la energía en el centro sexual, lógicamente no funciona bien todos los centros. De ahí, por ejemplo, en la disciplina energética parten del plexo sexual, ¿no es cierto? Y de ahí se da toda energía. Es el regulador también de energía en todo el cuerpo. Cuando están funcionando mal, la energía a ese nivel funciona mal todo, ¿no? De ahí quieren llevar a otros planos el tema con relación al tema de lo sexual. Bueno, y en el plano material tenemos al cobre, elemento femenino y gran conductor de energía.
sobre el que análogamente podríamos establecer la relación con el centro sexual respecto a la circulación energética. Desde la antigüedad ha sido un metal muy utilizado tanto en la elaboración de cuencos y adornos, así como elemento simbólico. Por ello, la edad de cobre representa la primera de las edades de los metales, un momento histórico de muchos rituales. El alquimista Basilio Valentín nos revela que el espíritu del cobre es un espíritu volátil y ardiente, capaz de penetrar e invadir todo, por lo que se utiliza junto al antimonio en el proceso de fundición llamada la montaña para purificar el hierro de Marte. Claro, en la vía seca se utiliza en esos elementos de fundición que dentro de nuestra disciplina, no sé en qué paso es, no sé si es el paso 10, no recuerdo, no, o es antes, no lo recuerdo en este momento. Bueno, pero es que tiene que ver justamente donde se hace la montaña, ¿no? Que corresponde aquí, bueno, luego lo reviso. Eso con respecto a esta carta, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen comentarios, ¿sí? Preguntas, respuestas. Bueno, pasamos a la siguiente carta entonces. Pasamos al plan. El plan plan. Si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por primera vez la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Eso es lo que dice en la mirada interna, ¿sí? Entonces, el plan en sus diferentes tenemos que en el plano cósmico tenemos a Neptuno o Poseidón, hijo de Cronos, engullido por él y liberado por Rea. Acuérdense que Cronos era el devorador de sus hijos, entonces nacía un hijo y Pax se lo comía, ¿no? Entonces, Neptuno es hermano de Zeus, que también fue devorado por, ¿sí? O de, ¿sí? De Júpiter, ¿no? Entonces, Neptuno o Poseidón, hijo de Cronos, engullido por él y liberado por Rea, su madre. Neptuno es el dios de los mares, de los abismos y de las profundidades, de la profundidad insondable, de la inspiración y de lo incognoscible, del carro subterráneo que mueve la tierra y el mar, domador de caballos y protector de navegantes, de buscadores no temerosos de nuevos mares, lares y nuevas aventuras. Es el líder de las ninfas, el de la negra cabellera, el que agita la tierra y el límpido mar. Sí, era también el de los terremotos, curiosamente, ¿no? Porque está relacionado con las profundidades, con aquella profundidad insondable. Y curiosamente es el que es como de los dos extremos también, ¿no? Es el de la inspiración y de lo profundo en esos conocimientos, pero también es el Dios de un Dios terrible y amenazante, ¿no? Bueno, que con su presencia la hace temblar. Poseidón, junto a sus hermanos Hades y Zeus, representa la superación de lo viejo por lo nuevo, pues lograron vencer al tiempo, Saturno, Cronos, para erigirse como dioses del Olimpo. Poseidón regala el primer caballo al ser humano y le enseña a domar, con lo que ganó en velocidad y mayor movilidad para viajar a sitios lejanos por mar y por tierra. Poseidón, el dios espiritual, el de la imaginería triunfal, el de la inspiración y la intuición, surca en su carro cortando las olas del mar, así como en las profundidades o por debajo de la tierra, moviéndose entre las capas tectónicas.
Es quien con su tridente símbolo de las tres fuerzas interactuantes de la furia o la calma del mar, dios de la superficie y de las desconocidas profundidades. No exhibe ningún cetro ni ropajes vistosos. Bastan su carro poderoso, su brazo potente, su tridente amenazante y su presencia imponente, causando resquemor y admiración, porque en el mar está la fuente de toda la vida, y de sus profundidades surge la mayor inspiración, la creación y la mística profunda. Pero también Poseidón es intemperante, desmesurado en los pequeños y grandes asuntos. Poseidón, deseoso de volver obsesivamente a Deméter, la madre tierra, y penetrar en ella, violar sus campos, en una pugna continua entre tormentas, grandes tempestades y con la furia de sus olas que golpean las costas. Poco le dura la rabieta y vuelve a su reino, entre sus legiones de sirenas, tritones, nereidas, oceánidas y hespérides. Representa en el plano psíquico también a los electores, que disponen el potencial energético y distribuyen la energía entre los diferentes centros de respuesta. ¿Sí? Los selectores, aquellos que seleccionan energía para un uso o para otro, ¿no? Y justamente funcionan por selección o confusión. El trabajo de los selectores discrimina y distribuye energía. Trabaja por selección o confusión frente al estímulo. Y en el plano material tenemos al antimonio, que junto al fuego y al operador pueden hacer vislumbrar sus mejores virtudes, como también sus peores defectos. Todo dependerá del material escogido y de las condiciones internas del operador. Este dios es un dios de extremos, ¿no? Es el dios que a veces se confunde, y justamente se confunde lo crepuscular con lo luminoso, ¿no? Estados crepusculares con estados luminosos. Eso. No sé si tenemos algo más que decir, algo más que contar. Aquí hay algo en... No sé si tienen comentarios, preguntas. Nada, está todo. ¿Sí, Tino? Hiciste como una referencia a algo del tridente que tenía algún significado que no lo percibí. Ah, el tridente, como El las tridente, tres fuerzas, Poseidón. digamos, ¿sí? Ah, El tridente representa como esas tres fuerzas. La fuerza activa, la fuerza pasiva, ¿sí? Y la neutra. o sea, ¿Sí, Vicky? vale. También representa el pensar, sentir y actuar, ¿no? ¿Sí? Mm, Sí, Vicky. Perdón, pues que me quiere volver el resfrío, vieras qué pereza. Tengo que cuidarme. Este, con respecto a lo que dijo Anita Ferreira, yo pienso que está escrito en la mirada interna también, este, eh, con respecto a, para poner en contexto a esa tendencia que tenemos los seres humanos a la estabilidad, ¿verdad? Inclusive el negro decía que el lugar donde vos vivís, si tenés una situación estable a nivel laboral o de pareja o eso, son como ahorros de energía, ¿verdad? Entonces, él dice, yo relaciono en esa búsqueda de los seres humanos de que este, y como dice la mirada interna, distinta es la actitud frente a la vida cuando la revelación interna hiere como el rayo. Ya tenés como esa marca, ¿verdad? Sí, la vida va a seguir teniendo dificultades y cosas, pero ya algo él lo pone tan bonito, hiere como el rayo, ya te queda esa marca, esa huella, y entonces ves, detrás de lo existente vive un plan, pero también dice que serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentres resistencia.
Entonces, yo pienso que sí es válido eso de esa búsqueda de estabilidad. Entiendo también lo de la inestabilidad, pero que hay algo dentro de todo. Yo digo que es como una fuerza, un principio noble y bueno dentro del universo, porque si no, yo siento que estaríamos como perdidas y perdidos. Eso es lo que yo quería comentar. Claro. Pero también, claro, esa búsqueda de un centro, esa búsqueda de equilibrio, ese es un, un trayecto que tenemos que ir haciendo, ¿no? Sí. Y, y sí, efectivamente, o sea, es como esa búsqueda de algo más esencial, esa búsqueda de lo permanente, ¿no? Sí, sí. Sí, que también está, bueno, se expresa un poco también en el cuento del Día de León Alado, ¿verdad? Que por fin, a veces yo no sé si será como por fin la dualidad que hay siempre, esa dicotomía materia, cuerpo, espíritu, materia, si alguna vez habrá una reconciliación de esa dicotomía, como un gran encuentro de ambas cosas, pero en una armonía cósmica, por decirlo así. Yo creo que esa es la gran búsqueda, ¿no? Es la búsqueda de la unidad. Es la ansiada unidad, digamos, ¿no? Exactamente. Eh, Justamente, ¿no? Ujú. Sí, Sí, sí. gracias. No sé qué. Comenten, Una comenten. pregunta. Siempre en estos comentarios es lo rico en que nos enriquecemos todos. Una pregunta, Marcelo. ¿Se me escucha? Sí, Ah, perfectamente. bueno, yo hoy estoy un poco fiebrada y estoy un poco confusa mentalmente. Así que pregunto, hemos visto qué cartas hoy, porque se me mezcló todo con todo. A ver, hoy vimos la carta 4 que es inestabilidad, ¿sí? Bien, empezamos por inestabilidad. Bien. Inestabilidad, desplazamiento, desvío Bien. y vimos tendencia y plan. Tendencia y plan. Bien. Así es. Se me mezcló todo porque, claro, yo voy, como no veo los números en las cartas, yo voy tratando de seguir en el árbol. Y yo Claro, dije, claro. ¿cómo Es saltamos buena de...? esa, es buena esa porque te permite ver, sí, Claro, entonces, ¿cómo el texto. saltamos al plan desde... No, no, es que fuimos por el número de la carta, ¿no? El orden de la Claro, claro, ahí se me armó el lío, ¿viste? Claro, yo iba siguiendo el mapa del árbol. Y Claro, digo, claro, no fuimos ascendiendo, claro, que ¿y qué podría me ser pasó a mí? Yo pensé, a ver, la gente me va a escuchar. Sí, No entendía mucho, claro, pero claro. está bueno porque, a ver, ¿por qué le habrá puesto esos números, no? Con esos saltos, eso me quedé pensando, si yo había entendido bien, y pensé que también esos deben ser los números de las cartas, pero Sí. ahí me quedé pensando por qué habrá numerado de ese modo. A ver, si nos podemos ver, cada carta, Claro, mira, cada carta eh, tiene la representación en el centro, la carta uno que es generación, en el centro del árbol, claro. como principio masculino, y de ahí tenemos O sea que la la uno es regresión, generación. La uno es generación. sí, A ver, que me la gustaría. 2 es regresión, que en el árbol se encuentra, voy a ver si pongo el árbol para ir viendo. La dos es regresión, o sea que es el camino de la muerte.
¿Así es? Sí. Ajá, O sea, del camino de la vitalidad, por la muerte llegas a la regresión, ¿no? claro, bien. Sí. Pero verás, vamos viendo cómo está ordenada las cartas, porque es interesante esto, ¿no? Porque tiene que ver con un ordenamiento, con el ordenamiento cósmico, digamos, ¿no? Claro, Hay un ordenamiento y también las partes tienen un orden, curiosamente con respecto a los centros, y hace esa correlación entre los centros, las cartas y los estados. Entonces, por eso se llevan esos órdenes que son diferentes al, claro, al claro, caminar, pero ¿sí? si Entonces, no se me hubiera armado esa confusión hoy, no me daba cuenta de eso. claro, mira. Y, Estos números no corresponden por si acaso al número de las cartas ni nada por el estilo, son números, estos números tienen que ver con el árbol. El uno, el ascenso en el árbol 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y el sí, otro, y el otro es de descenso. Las cartas tienen otra numeración, ¿sí? La claro, carta 1 es generación, que está en el centro del árbol, ¿sí? bien, Y junto está la regresión, que está la luna, ¿sí? sí, Y ahora, en orden, en los extremos, fíjate, en vitalidad está, está Plutón, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué número tiene vitalidad? vitalidad, tiene la 10, Ajá, ¿sí? Que es Plutón del inframundo, ¿no? La última carta. Y por otro lado está eh, Urano. Este orden de los símbolos en las cartas de los planetas no es un orden establecido por Silo, por si acaso, ¿no? Esto es anterior. ujú, Algunos ubican acá en vitalidad, ubican a la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero como es la visión desde la Tierra, desde el ser humano hacia el cosmos, pues no aparece ahí. Y aquí está Plutón, ¿sí? Bueno, está Plutón, dios del inframundo, y está Urano, dios de los cielos, como los dos extremos de la mandorla, ¿sí? ajá, Estamos, ya. claro, bien, Y estos están asociados con polaridad y con vitalidad, ¿ya? Y, sí, y de ahí el orden de los planetas, fíjate que es en el orden, digamos, de avance tenemos Mercurio, Venus, pues en el orden, ¿no? Desde el Sol, tenemos Mercurio, ¿sí? Venus, ya tienes Marte, ¿sí? Júpiter, Saturno, Urano ya está acá, ¿no? A ver, Júpiter, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno que está acá. Sí, entonces tiene un ordenamiento que va así, ¿no? Tienes Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y bueno, acá está Neptuno. Neptuno se sale un poco del avance. Eso. No sé, sí. Y fíjense cómo están los centros, ¿no? En la carta 1, el centro intelectual superior. En la carta 2, el emotivo superior. En la carta 3, el centro intelectual. En la carta 4, el centro emotivo. En la carta 5, el centro motriz. En la carta 6, está el centro sexual, ¿no? En la carta 7, ahí vienen los selectores, los adhesores y los elevadores, ¿no? Entonces es curioso cómo va ordenándose. Si van poniendo una tablita, voy a ver si tengo por aquí el texto este.
Acá está, creo que es este, no, no está aquí. No lo encuentro así rápido. Aquí está. Ya le voy a compartir para... Bueno, aquí está en inglés, pero sí creo que lo vamos a entender. Este es de los cuadernos de escuela, pero está en inglés. No importa, pero los voy a ver, dejar compartir y acá. ¿Sí? Aquí está el intelectual superior, el emotivo superior, el intelectual, el emotivo, el motriz. Si ven como que hay un orden, ¿no? Intelectual, emotivo, motriz. Y están relacionadas con las diferentes influencias de los diferentes planos, ¿sí? Por eso es otro orden dentro del árbol. De ahí viene el centro sexual, ¿sí? De ahí tenemos los selectores, los adhesores y los elevadores, ¿sí? Y acá está el centro vegetativo, ¿no? Puesto como en inglés está somático. Es vegetativo aquí, ¿no? Centro vegetativo. No sé si este sea la traducción adecuada de centro vegetativo. Ya lo voy a revisar. Eso. Entonces sí hay un orden, que no están en el orden dentro del avance dentro del árbol, ¿no? Que no haya esa confusión, ¿no? Esto está en el cuaderno de escuela número 3, en el 4, en el cuaderno de escuela 4. ¿Sí? Si no lo tienen, les paso. Bueno, ¿estamos? Marcelo, por favor, pásalo eso al cuaderno de escuela 4, porque yo he tratado de buscar, incluso poética menor, y no lo encuentro. Ah, les paso esos textos, les paso. No hay Ay, problema. sí, por favor, Sí, porque gracias, Marcelo. es Sí, muy sí, completo. sí, ya les paso. Muchas gracias, Marcelo. Bueno. Pero en el chat nuestro, ¿verdad? No en el del Zoom. ¿Cómo? En el chat nuestro de máquinas, Ah, no claro, nos... sí, en el chat de máquina, sí. Bueno, ahí estaríamos, ¿no? En este momento me doy un espacio para no olvidarme, después me olvido. Y no me hacen acuerdo, les digo despacio y no me hacen acuerdo. Ya. Así, Bueno. ¿cuál es la interpretación del negro de esa carta? Porque Ah, sí, me, ya. me Ya voy a llama la buscar. Ese atención tengo que buscarla, ¿no? Ese por tengo que qué buscarla solo porque no a la eso, encuentro. ¿verdad? O si fue lo único que se rescató, o por qué le Ya. dio tanta importancia, como dice Anita. El pino. Sí, ya. Ya les paso. Bueno, amigos, entonces ahí quedaríamos por ahora. Un abrazo Qué grande. bueno. Un domingo. Sí, Marcelo, muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Marcela, muchas gracias por todo. Nos vemos el otro domingo. Nos Hasta vemos el luego, próximo domingo. Meli. Bueno, saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias por todo, Marcelo. Sí, Muy buena la Hasta clase de luego, hoy. Oscar, Tino. Bueno, Chao, Vicky, que te mejores. sí, Gracias, cuídense mi amor. mucho. Sí, Y ustedes gracias. también. Nos vemos el domingo y hablamos por el chat en la semana. Bueno, nos vemos. Sí. Chao. qué bueno.